Si ustedes recuerdan, las riquezas del poder, de la sabiduría y de la soberanía de Dios solamente se encuentran en la cruz de Cristo. Nuestro hermano Andrés estuvo compartiendo sobre este tema y domingo a domingo, como lo hemos estado haciendo, estamos compartiendo unas enseñanzas expositivas de este libro. Hoy continuamos, hermanos, continuamos viendo lo que el Señor nos tiene que decir, y quisiera comenzar llevándolos a pensar cómo hoy día en las iglesias la predicación y los predicadores, cómo en las iglesias se ha reemplazado el mensaje por el mensajero. Se ha reemplazado el contenido de la exposición por un expositor elocuente, carismático, y se prefiere esto a un mensaje lleno de la verdad de Dios. Se prefiere tal vez a un predicador bien vestido, a un predicador elocuente, simpático, con palabras llamativas. Yo lo declaro, yo decreto, pero palabras no bíblicas, alejadas de Dios, que se cercenan el mensaje de la verdad. Y escuchaba a un pastor decir esta frase: cuando la predicación no tiene a Dios, el púlpito se llena de ídolos. Y es precisamente eso lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, hermanos. Estaban idolatrando a Apolos, a Cefas, a Pablo, y estaban dividiendo la iglesia pensando que estos partidismos eran lo ideal, y el problema que estaban teniendo allí era un problema de divisiones, por causa de poner los ojos no en Dios, no en el contenido de la predicación, sino en los hombres. Como habíamos visto anteriormente, probablemente Apolos era un hombre elocuente, Cefas, Pedro, pues era judío, y probablemente los judíos convertidos allí querían irse con él, y Pablo también, aquel que estuvo allí entre ellos año y medio, porque si ustedes recuerdan Hechos capítulo 18, dice que Pablo en el segundo viaje misionero salió de Atenas y fue a Corinto, y en Corinto lo primero que hizo fue buscar a Aquila y Priscila, donde empezó a trabajar haciendo tiendas, pero usaba los sábados para irse a las sinagogas, a donde los judíos, a discutir con ellos y a convencerlos del mensaje del evangelio. Luego, Timoteo y Silas vienen a Corinto, traen una ofrenda para Pablo, y Pablo ahora se puede dedicar de tiempo completo a la predicación allí en Corinto. Los judíos lo rechazan y él empieza a enseñarle a los gentiles. Y el Señor le muestra que allí hay muchas personas a las cuales tiene que compartirles el evangelio. Entonces lo que hace Pablo es quedarse con ellos año y medio. Y tal vez un grupo de la iglesia entonces por eso prefería a Pablo. Otro grupo prefería a Apolos, otro grupo prefería a Pedro, y otro grupo que pensamos nosotros eran los más santos, preferían a Cristo. Pero la razón por la que preferían a Cristo no era porque fueran bíblicos, no era porque fueran piadosos, sino porque al preferir a Cristo, decían ellos, podían vivir libremente como ellos quisieran. Así que cada uno tenía una visión, tenía una idea, tenía un líder a quien seguir. Y el problema es que hoy día también lo hacemos de la misma manera. Así que, hermanos, hoy quisiera tratar este tema, esta porción del versículo 1 al versículo 5, y la he titulado como un libro de un hermano llamado Steve Lawson, La predicación que Dios bendice.
la predicación que Dios bendice. Y es precisamente eso lo que Pablo nos va a estar enseñando en estos versículos. Y es lo que nosotros, ustedes y yo, estaremos adentrándonos en la preciosa palabra del Señor. Y quisiera invitarles, hermanos, una vez más, a que dependamos solamente del Señor para el entendimiento de esta exposición, para lo que quiero que oremos otra vez, hermanos, muy brevemente. Señor, te damos mil gracias por esta oportunidad que nos das de escucharte. Gracias, Señor, por el privilegio que me das a mí, Señor, de exponer tu palabra. Permite, Señor, que no hable mis palabras, sino que sean las tuyas, y que podamos disfrutar de cada uno de estos versos que tú has dejado aquí, de estas palabras, de estas frases, Señor, de este precioso mensaje que nos quieres transmitir hoy a nosotros como iglesia local. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, como les decía, el título de mi enseñanza es la predicación que Dios bendice. Y por ello, hoy vamos a estar estudiando a la luz de estos 5 versos el tema, el medio y el propósito de la predicación que Dios bendice. Entonces vamos a hablar del tema de la predicación. ¿Cuál es el tema de la predicación que Dios bendice? ¿Cuál es el medio de la predicación que Dios bendice? ¿Y cuál es el propósito de la predicación? Porque a la luz de estos textos, Pablo le recuerda esto a los corintios, porque parece ser que ellos perdieron el rumbo. Parece ser que ellos se quedaron más bien en los medios y no en el fin. Y por eso es importante lo que Pablo les va a decir aquí. Quisiera leerlo una vez más. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En primer lugar, entonces, hermanos, vamos a estar viendo cómo la predicación que Dios bendice tiene un tema central. Y ese tema central, de una vez comienzo por allí, es Cristo. No son los hombres, no son las filosofías, no son las ilustraciones, no son los cuentos, no son las fábulas, es Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí cuando dice: así que, hermanos, en el versículo 1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Y como les decía anteriormente, Pablo se había quedado en Corinto durante 1 año y medio anunciando el testimonio de Dios. Ahora, ¿qué es el testimonio de Dios? Ahora, esta frase testimonio de Dios recoge todo el Evangelio, hermanos. El testimonio de Dios es la razón por la que el apóstol recorría cada una de las ciudades, y en este caso particularmente la de Corinto. En Corinto entonces se queda 1 año y medio anunciando primero a los judíos, luego a los gentiles, el testimonio de Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, 1 Timoteo 2, 5 al 7, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Así que comencemos por esto, hermanos. La predicación que Dios bendice tiene un tema central, y ese tema central es el Señor Jesucristo, es el Evangelio, es toda su obra redentora, desde que fue elegido, desde que se encarnó, vivió, se sacrificó, murió, fue sepultado y resucitado. Pero había un problema con los corintios, porque en medio de la complejidad que había en la ciudad, en medio de la cultura griega, que se la pasaba elogiando e idolatrando a los grandes oradores y filósofos, Pablo
se presentó con un mensaje claro y sencillo, el testimonio de Dios. Este mensaje, para los gentiles, era una locura, como veíamos en el sermón anterior con el hermano Andrés, porque no tenía sentido, no tenía un sentido lógico, no tenía un sentido sabio desde la perspectiva de la filosofía, sino que era totalmente lo contrario. Y a su vez, los judíos esperaban un gran rey que los liberara de los romanos opresores. Pero en vez de eso, vieron un Mesías crucificado que nada tenía que ver con lo que en sus mentes esperaban de la promesa de Dios. Esa era la complejidad de la ciudad allá. Y allá es donde Pablo va a anunciar el testimonio de Dios. Este testimonio, como les decía, este mensaje es el evangelio mismo. Y Pablo mismo lo explica ahí en el versículo número 2, ahí en Corintios. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Pablo llegó a Corinto con las mismas palabras misioneras con las que llegaba a todas las partes. Estas palabras, Jesucristo y este crucificado, siempre incluyen la totalidad del mensaje apostólico. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces noten también cómo en Gálatas Pablo habla del mismo mensaje, Jesucristo y este crucificado. Ahora, esta frase Jesucristo y este crucificado resume todo el evangelio. La persona, Jesús, Cristo, las dos palabras, y la obra. Resume sobre aquel Salvador prometido que vino al mundo, humillándose como hombre, viviendo una vida perfecta, cumpliendo toda la ley de Dios, muriendo en la cruz, siendo sepultado, pero resucitado para nuestra justificación por medio de la fe. Así que cuando ustedes encuentran en las Escrituras estas dos palabras juntas, Jesucristo y este crucificado, deben recordar y debemos recordar que cuando Pablo hablaba o alguno de los apóstoles hablaba de Jesucristo y este crucificado, contenía todo este mensaje de salvación, contenía todo el evangelio. Eso era lo que Pablo predicaba en Corinto día a día. Es de lo que se encargó año y medio anunciar, testificar, dar testimonio del Señor. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo número 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto que acabé de leer de 1 Corintios 15 es lo que significa predicar a Cristo y a este crucificado. Este es el testimonio de Dios. Ahora, la palabra anunciar, miren 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, la palabra que se utiliza allí contiene la palabra del griego ángel, que significa mensajero. Es decir, lo que Pablo hacía día a día, lo que Pablo les estaba recordando a los corintios allí, es que él traía el mensaje, él era el mensajero, él no le añadía ni le quitaba el mensaje, él no cambiaba el mensaje. Y una manera de entender esto, hermanos, es con el heraldo de un rey. Recuerden que los heraldos, una de sus funciones era llegar a los pueblos a anunciar lo que el rey había mandado a decir, no añadirle
no a quitarle, no a cambiar, sino simplemente a cumplir una de estas funciones que el heraldo tenía, y esa era de anunciar las palabras del rey. De esa misma forma Pablo estuvo en Corinto año y medio anunciando las palabras del rey. Y eso es lo que les quiere recordar a ellos cuando dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Eso es lo que quiere que ellos tengan presente en este momento mientras Pablo está desarrollando el contenido de esta carta. Este es el tema de la predicación de Pablo. ¿Cuál? Jesucristo y este crucificado. Y hermanos, este debe ser nuestro único tema también, el predicar a Cristo. Cada domingo, cada uno de ustedes y yo, en nuestras enseñanzas, exposiciones, predicaciones, anuncio del testimonio de Dios, debemos anunciar lo que ya el Señor dijo, el Evangelio. No necesitamos cambiar el mensaje para que sea más llamativo. No necesitamos inventarnos nuevas formas de compartir el mensaje, nuevas estrategias humanas. No debemos intentar filosofar, inventarnos un proceso lógico para que se pueda creer. No, es lo que Pablo decía anteriormente: esto es locura para ellos, no lo pueden entender. Y aún así, después de estos textos, él va a seguir explicando por qué es que el mundo no lo puede entender. Ahora, ustedes y yo sabemos por qué no lo pueden entender, y es porque no tienen la mente de Cristo, es porque no tienen el Espíritu Santo de Dios, que es el único que puede dar vida para que puedan comprender lo que está aquí, así como hizo con nosotros. No es porque seamos inteligentes, sino que lo más necio del mundo sacó Dios para avergonzar a los sabios. Así que ese debe ser nuestro único tema también, el predicar de Cristo y este crucificado. Ahora sigue diciendo el verso 1: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora, como les decía, no debemos inventar estrategias ni otros temas para predicar al Señor. Para la salvación, aún Pablo lo está diciendo aquí, es suficiente predicar el Evangelio, por más duro que suene, por más ilógico que sea para el mundo, por más absurdo que piensen que es para ellos. Este es el testimonio de Dios, el testimonio que los corintios habían recibido de Pablo, el testimonio que también nosotros recibimos de Dios. Pero Pablo les recuerda que no fue con excelencia, es decir, esta palabra es superioridad. Él no fue con una exhibición retórica o sutilezas filosóficas. Ahora, los corintios valoraban demasiado la sabiduría humana. En el tiempo antiguo, los griegos tenían 7 hombres conocidos como los 7 grandes sabios, y entre ellos había un hombre que era de Corinto también, de Corinto. El punto es que ellos eran muy reconocidos, la cultura griega era muy conocida por su filosofía. Estaban impregnados de todas estas sutilezas, de toda esta retórica de los filósofos, y por eso ellos valoraban y exaltaban tanto a la sabiduría humana. Prácticamente la sabiduría humana era un dios adicional a todos los dioses que tenían ellos. Tal vez, hermanos, muchos de los hermanos de la iglesia en Corinto, también tenían esta mentalidad. Entonces querían escuchar una retórica avanzada, desarrollada, unas filosofías claves, lógicas y entendibles para poder comprender el mensaje de salvación. Y esta fue la razón por la que algunos se inclinaban por Apolos. Las Escrituras nos enseñan que Apolos, un hermano, era elocuente. Sin embargo, Apolos no estaba mal por ser elocuente. Apolos predicaba el evangelio de salvación cuando se le enseñó el mensaje completo. Y esa es la misma razón, hermanos, por la que después en Corintios, en Primera de Corintios, Apolos no quiere ir nuevamente a Corinto. Dice Pablo, él no tiene la voluntad de ir. Probablemente él estaba esperando que se resolviera esta división, que se quitara este problema que había ya en la iglesia,
para él no ser de tropiezo para esta congregación. Lamentablemente llegó hasta este punto. Pero, volviendo al texto, entonces no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, es decir, no fui ni con pensamientos filosóficos, ni con una retórica avanzada. No me propuse hacer eso, y eso es lo que implica también la palabra excelencia: superioridad, eminencia, que se reconociera que tenía un avance mayor. No fui con excelencia de palabras. Sigue diciendo el versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, hermanos, Pablo era un gran conocedor de la cultura griega. Él conocía a los filósofos. En Atenas, que fue la ciudad que visitó antes de Corinto, discutía contra ellos. Lo vemos allá en Hechos 18. Aún en las epístolas, si ustedes las han leído, hermanos, saben que Pablo cita a algunos de esos sabios también. Por ejemplo, en Tito hay una cita también de ellos. Pero conociendo el contexto de la ciudad de Corinto, Pablo prefiere, y esa es la palabra ahí cuando dice pues me propuse en el versículo 2, o sea, él prefiere no usar la misma terminología griega, sino llegar con la claridad del Evangelio, para que ellos no se satisfacieran en el razonamiento humano, sino, como dice Pablo después, en el poder de Dios. Es decir, Pablo no era un ignorante, hermanos. Pablo es un hombre docto, entrenado, capacitado. Él conoce toda la cultura, él conoce la cultura judía porque es un judío, pero también conoce la cultura griega, conoce los filósofos, es un hombre estudiado. Sin embargo, por eso dice el versículo número 2, pues me propuse, o sea, decidí no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que por amor a esas personas, él prefirió abstenerse de hablar de ello, para que eso no fuera causa de idolatría, causa de confusión, de mezcla en el mensaje claro que quería proponer. Ahora piensen ustedes, hermanos, en nuestra situación. ¿Por qué a veces queremos cercenar el mensaje del Evangelio? Ay, no hablemos de pecadores porque tal vez se ofenden. No hablemos de la muerte, del juicio, no hablemos de la ley, porque eso no gusta y tal vez se van. No, hermanos, debemos predicar el mensaje completo, sencillo y claro, no darle vueltas al asunto, no tratar de suavizar lo que el Señor ya ha expresado, el testimonio de Dios. Debemos anunciar el testimonio de Dios tal cual como el Señor lo ha anunciado. Que aquel que no se arrepienta y no crea en el Señor Jesucristo está condenado y va a ir al infierno si no se arrepiente. Pero que Dios en su misericordia ha dado una opción, un camino, una sola puerta de salvación, y eso es el Señor Jesucristo, quien vino al mundo para vivir perfectamente, para cumplir toda la ley de Dios, la cual nosotros, que somos inútiles, no pudimos cumplir por estar muertos en nuestros delitos y pecados, por estar depravados totalmente, pero que Cristo sí lo pudo hacer y dio su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje, hermanos. En nuestros hogares, con nuestros amigos, aún en la iglesia, debemos ser claros como Pablo lo era. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el tema. Este es el tema de la predicación que Dios bendice, Jesucristo. De eso debemos estar hablando, no de nuestras anécdotas, no de historias bonitas. Ahora, hago un paréntesis. A veces en las introducciones utilizamos esto para poder ilustrar un punto, pero no es el tema central de la predicación. El tema central de la predicación es Jesucristo, siempre, siempre. Porque cada uno de los textos de las Escrituras, todas las Escrituras están impregnadas del Cordero de Dios. Así que no podemos hacerlo a un lado y siempre debemos verlo en cada una de las predicaciones que se dan aquí en el púlpito y fuera de él también, por supuesto. Sin embargo, el Señor no solamente enseña en esta porción del versículo 1 al 5 el tema de la predicación,
sino también la forma que usó Pablo para anunciar el Evangelio. Entonces, la predicación que Dios bendice también tiene una forma, y esta forma está llena de debilidad y de poder. Ahora, esto suena paradójico, pero vamos a irlo viendo a la luz de lo que el Señor nos va mostrando en su palabra. Versículo número 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dejémoslo hasta ahí por el momento. Estuve entre vosotros con debilidad. La palabra que se utiliza allí para debilidad se enfoca más en las deficiencias o limitaciones físicas. Entonces, en este caso son las deficiencias y limitaciones físicas de Pablo. Es decir, parece ser que Pablo aquí está hablando de las aflicciones, de las enfermedades, de las limitaciones que él tiene como ser humano para predicar y para llevar la palabra. Estaba sufriendo. Recuerden que Pablo sufrió persecuciones, apedreamientos, muchas aflicciones, tristezas. Aún el mensaje que llevan los de Cloé a Pablo no creo que haya sido de gozo para Pablo, sino de tristeza. Por eso les escribe la carta, para darle respuesta a este problema que se estaba teniendo y algunas cuestiones que ellos también tenían para ser respondidas. Así que cuando dice, y estuve entre vosotros con debilidad, hablando del tiempo en el año y medio que estuvo con ellos, vivió aflicciones, tuvo enfermedades. Aún yo podría decir, hermanos, que su estatura, que parece ser que era baja, o su parecer, no era tan convincente para las personas. Es decir, era menospreciable aún al verlo. No era un hombre, podríamos imaginarnos, alto, encorbatado, con traje, simpático, bien parecido, elocuente. No lo era. Era tal vez bajito, era tal vez un poco agraciado. Y eso lo deja ver, por ejemplo, 2 Corintios 10:10. Miren lo que dice. Porque a la verdad dicen, hablando de los incrédulos, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. O sea, Pablo mismo sabía que tenía la fama de no ser un hombre tal vez tan convincente físicamente, de una apariencia fuerte, fortalecida. Y por eso no solamente no tenía palabras de sabiduría y de filosofía, sino que su presencia tampoco convencía. O sea, era menospreciable. O sea, Pablo lo veían y lo menospreciaban inmediatamente. Era bajito, estaba enfermo, probablemente tenía un problema también de la vista, probablemente era medio cojo también, o sea, tenía de todo el pobre Pablo, y por eso era que no era tan convincente tal vez en su mensaje como lo pensaban los griegos, porque ellos esperaban una persona imponente, una persona convincente, una persona elocuente, una persona en esa excelencia que se conocía de los filósofos de aquel entonces y de los oradores. Y por eso es que él dice, y estuve entre vosotros con debilidad. Pero no solamente con debilidad dice el texto, sino y mucho temor y temblor. Algunos han dicho que este temor y temblor refiere a que Pablo estaba asustado todo siempre, porque venía de unas persecuciones, venía de una expulsión también allá en Atenas, y que tal vez en Corinto le iba a pasar lo mismo. Yo creo que no, hermanos. Yo creo que tal vez esta frase de temor y temblor, lo que nos puede dar más luz de qué significa es las mismas escrituras. Hay 3 textos en donde se utiliza esta frase temor y temblor. Es decir, Pablo utiliza 4 veces, incluyendo 1 Corintios 2, esta frase. Es el único que la utiliza entre los apóstoles. Pero miren, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 7, versículo número 15. Vamos a buscarlo. Segunda de Corintios 7:15. Ahora voy a leer la parte que me interesa. Dice, lo recibisteis con temor y temblor. ¿A quién? A Timoteo,
Porque resulta que si ustedes leen la primera epístola, Pablo les va a enviar a Timoteo y les dice a los corintios, no lo menosprecien, sino atiéndanlo y recíbanlo como un servidor del Señor. Y entonces en 2 Corintios 7 dice, ustedes lo recibieron, y lo recibieron con temor y temblor. Ahora, piensen un momento, si temor y temblor es miedo, ¿quiere decir que los corintios recibieron a Timoteo con miedo? Es decir, ¿estaban asustados porque Timoteo iba a venir? No. Entonces, esta frase temor y temblor lo que significa es respeto y responsabilidad, o reverencia y responsabilidad. Es decir, una manera de entender la frase temor y temblor es la preocupación personal por lograr lo mejor que uno es capaz de hacer. Es la actitud del creyente ante la sagrada presencia de Dios. Es decir, cuando Pablo llegó a Corinto a predicar el Evangelio, él no dijo, no me importa, no me voy a preparar lo mejor posible, sino simplemente lo voy a decir aquí y allá y el Señor es el que se va a encargar. No, Pablo se dispuso totalmente, pese a su debilidad, pese a reconocer su insuficiencia como hombre, a predicar lo mejor posible este mensaje, claramente y contundentemente, con reverencia, con responsabilidad. Efesios capítulo número 6, versículo número 5, vayan buscándolo, es el texto también donde aparece esta frase, temor o temblor y temor, como aparece allí el orden. Efesios capítulo número 6, versículo número 5. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahora, ¿qué les está diciendo Pablo aquí? ¿Siervos teman a sus amos? No, sírvanle con todo lo que ustedes pueden servir. Logren lo mejor que cada uno de ustedes es capaz de hacer, como si lo hicieran para Cristo. Eso es la frase temor y temblor. Y en Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Ya tienen la salvación, ahora echen mano de la vida eterna, sean responsables y hagan lo mejor que puedan en su capacidad. Ahora, ¿cuál es la capacidad de Pablo según 1 Corintios? Volvamos allí, capítulo 2, debilidad. Por eso es que la capacidad no está en el orador, no está en el predicador, sino está en el contenido de la exposición, es decir, en el Evangelio mismo, el poder de Dios, la gracia de Dios, la capacidad de Dios. Ningún hombre puede ser capaz de exponer, de salvar, de convertir a las personas, solamente lo hace el Señor a través del Evangelio. Y eso es lo que Pablo quiere transmitirle a los corintios. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Es Dios el que trae el mensaje. Es Dios el que cambia las vidas. Es Dios el que salva. Solamente el Señor. Solamente al Señor la gloria. Pablo tal vez estaba ansioso y preocupado por dar su mejor esfuerzo, sin saber qué iba a hacer de Corinto. Sin embargo, también descansaba y dependía de Dios, pero era diligente en su labor. Él no sabía si se iba a fundar allá una iglesia. Él no sabía cómo lo iban a recibir los corintios. Sin embargo, él dio el mejor de los esfuerzos, aún trabajando con sus propias manos, haciendo tiendas para sustentarse, para empezar a enseñar a los judíos. Y luego, gracias al Señor, le llega una ofrenda de Macedonia, donde están los filipenses, de donde están los tesalonicenses, y de allá entonces trae una ofrenda para que él pueda continuar su labor, para que pueda dedicarse día a día con ello, en la predicación con los judíos y con los gentiles. Versículo número 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y poder. Así que vamos a hablar de tres cosas acá en la forma o en el medio de la predicación que Dios bendice. La debilidad, el temor y el temblor, pero también el poder. Por eso es un poco paradójico. Pero ya nosotros estamos desenmascarando o desentrañando el por qué hay debilidad y por qué hay poder. Debilidad de parte del hombre, pero poder de parte de ¿quién? De parte de Dios, por supuesto. Entonces, Pablo sí persuadía. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Ahora, ¿Pablo era persuasivo? Por supuesto que sí. Si nosotros vamos allá a Hechos, capítulo 18, versículo 4, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Ahora, Pablo sí era persuasor, persuadía, pero no lo hacía, como dice el texto, con palabras persuasivas de humana sabiduría. Eso es diferente. Ahora, por allá Agripa en Hechos también le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Así que Pablo llevaba un mensaje contundente, claro, convincente en un sentido, pero él no usaba palabras retóricas, filosóficas, manipuladoras, blandas. Nada de eso él usaba. La palabra poder, que aparece allí en el versículo número 4, se puede también traducir como energía. De ahí sale la palabra dínamo o dinámico, es decir, una energía. Esta es la operación del Espíritu Santo al momento de la proclamación. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas 24, 49, cuando habla de espíritu y de poder. También lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Es decir, hermanos, el poder es la convicción, es el denuedo, es la iluminación, pero también en la recepción del mensaje es Dios actuando a través de la locura de la predicación. De esto se trata el poder. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, no eran tan solo palabras que Pablo estaba recitando, sino el poder de Dios ahí manifestado. La convicción de pecado, de justicia y de juicio estaba delante de ellos, no por las palabras de Pablo, sino por el poder de Dios que actuaba en los receptores que él quería y aún en el mensaje del predicador. Ese contenido era valioso, el evangelio. Esto fue testificado con la vida de los corintios. Aquellos que estaban escuchando la lectura de esta carta cuando les llegó, ellos eran ese testimonio de ese poder y del Espíritu, porque habían sido regenerados, habían sido llamados, se convirtieron al Señor, se arrepintieron de sus pecados. Ese es el testimonio. Y por eso el texto dice, con demostración del Espíritu y poder. Ahora, ¿cómo se demuestra el Espíritu y poder? La palabra demostración allí es un término que se utilizaba en las cortes de justicia para referirse a la evidencia o a los testimonios presentados. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Quieren evidencias? ¿Quieren testimonio? Mírense a ustedes mismos, porque cuando yo fui a vosotros, yo no fui con palabras filosóficas, ni sutilezas, ni blanduras, sino fui con las palabras del Evangelio, Cristo y este crucificado. Y el Señor los llamó a ustedes, el Señor los convirtió, los transformó, los sacó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la demostración que necesito darles a ustedes del Espíritu y poder, ustedes mismos, corintios. No necesitan hombres, no necesitan elocuencia, no necesitan excelencia, necesitan el Evangelio. Y las demás personas también las necesitan. Es más o menos lo que Pablo quería transmitirles allí. Ahora, esto debía ser así, hermanos. El tema, Cristo, la forma, con debilidad pero con poder,
para que se cumpliera el propósito de la predicación. Y ahí entonces pasamos a la tercera parte. Entonces, la primera parte es el tema, ¿no? La predicación que Dios bendice tiene un tema central, es Cristo. En segundo lugar, la predicación que Dios bendice tiene una forma, debilidad y poder. Y en tercer lugar, la predicación que Dios bendice tiene un máximo propósito: darle la gloria a Dios. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este verso, hermanos, es el argumento que desarticula toda razón que tuvieran los corintios para dividirse. Es decir, aquí ya no les queda opción. Lo que ellos estaban diciendo era absurdo, de querer irse con Apolos, de querer irse con Cefas, de decir que eran de Cristo, de querer irse con Pablo. Esto ya era absurdo a la luz de lo que Pablo está exponiendo, y por eso este es el argumento que desarticula todo. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El poder no reside en los hombres, no reside en la habilidad del hombre, no reside en su influencia, no reside en su fama, reside en Dios. La fe auténtica está fundada en el poder de Dios, en toda la obra que solamente Dios hace y en la que no tenemos ningún protagonismo, ningún protagonista salvo el Señor mismo. Solo somos receptores, solo somos mensajeros. Aún la predicación más pequeña, más torpe, que anuncia a Cristo y a este crucificado, es suficiente para que Dios obre en una persona para darle vida, si es así su santa y perfecta voluntad hacerlo. Dios no necesita doctos en el mundo. Dios necesita siervos que le sirvan, que lleven el mensaje. Ahora, como les decía, la razón por la que le recuerda esto es para que su fe, como siempre ha sido y debe seguir siendo, repose en Dios. Solamente repose en Dios, repose en Cristo y su obra, no en Pablo, no en Apolos, no en Cefas. No viviendo desordenadamente, sino sometiéndose al señorío de Cristo, eliminando las divisiones, pensando lo mismo en cuanto a la fe, al evangelio, al amor, a la unidad de la iglesia y al propósito de glorificar a Dios y no a los hombres. Que piensen lo mismo, que glorifiquen al Señor, no a los hombres, que su descanso esté en Dios, no en los hombres, que presten atención al mensaje, no al mensajero, a la predicación, al contenido, a Cristo y a este crucificado, no a las fábulas, a las anécdotas, a las historias bonitas, a antropocentrismos, no a nada de eso, hermanos, solamente al Señor, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bien, hermanos, luego de ver lo que Pablo quería decirle a los corintios, quisiera que lo trayéramos a nosotros. La predicación de la palabra debe centrarse en Jesús, el Salvador prometido, el Mesías profetizado, el Hijo de Dios que fue enviado a morir por las ovejas que el Padre le entregó, por aquellos elegidos de Dios, que solamente son salvos a través de la persona y obra de Jesús. Una persona, Cristo, que se dio en humillación y sacrificio, pero una obra de Cristo cumpliendo toda la ley y muriendo en la cruz. Ese es el mensaje que debe impregnar cada predicación, no solamente la de Pablo, no solamente el mensaje que también tenían que llevar los corintios, sino de nosotros, hermanos, de cada uno de los pastores, de cada uno de los predicadores que se paran aquí delante, y no solamente aquí en el púlpito, sino fuera de él. Debe estar Cristo
en cada uno de esos sermones y esas exposiciones. De ustedes también, hermanos. Cada vez que lleven el mensaje, no lo ablanden. Expongan el mensaje de la cruz, a Cristo y a este crucificado. Ahora, el predicador, como una aplicación, no debe jactarse de su habilidad, porque no tiene ninguna, es débil como Pablo lo era, porque nada es. Delante del Señor, hermanos, y espero esto se entienda bien, delante del Señor, y me pongo yo como ejemplo, somos ineptos, somos insuficientes, somos incapaces, pero lo que hacemos, hermanos, lo hacemos confiando en el Señor, porque nuestra dignidad no es nuestra, sino es en Cristo Jesús. Por eso, cuando predicamos la palabra, cuando nos paramos aquí, hermanos, cuando cada uno de nosotros enseñamos el Evangelio, ustedes y yo, lo hacemos con temor y temblor, lo hacemos con debilidad, reconociendo que nosotros no servimos, pero que Cristo sí, que el mensaje que estamos llevando es poder de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El predicador, hermanos, está delante de Dios, por lo que debe prepararse con temor y temblor. ¿Recuerdan qué significa la frase temor y temblor? Significa dar todo lo que yo puedo dar, esforzarme al máximo, aún sabiendo que soy insuficiente, aún sabiendo que soy inepto, debo prepararme, debo estudiar, debo preparar un sermón, horas y horas leyendo, estudiando, analizando, bosquejando, sabiendo que al final soy insuficiente y que si el Señor no hace su obra, de nada servirá lo que exponga, las palabras que use, la manera que bosquejé, la elocuencia que pueda tener, la habilidad para hablar, el acento que tal vez pueda tener y que pueda gustar. Nada de eso va a servir. Por eso el predicador está delante de Dios, debe dar lo mejor, porque le va a rendir cuentas. O sea que en parte, hermanos, el mensaje que damos no es un mensaje perezoso, no es un mensaje mediocre, es un mensaje con temor y temblor, reconociendo debilidad, pero dependiendo solamente del Señor. Por eso también, entonces, el predicador está delante de Dios, pero el predicador, hermanos, viene de parte de Dios. Es decir, el predicador debe darle cuentas al Señor, pero el predicador viene en nombre del Señor y transmite un mensaje que se debe escuchar. Así que, hermanos, no desprecien el mensaje de Dios porque no es expuesto como ustedes quieren, con palabras bonitas, con un predicador carismático, bien parecido. No desechen a Dios cuando habla a través de sus siervos ineptos, siervos poco parecidos, siervos de habla sencilla. No lo desprecien, hermanos, porque cuando lo desprecian están haciendo lo mismo que hacían los corintios. Ay, yo escucho mejor a Apolos, pero no escucho a Cefas, porque es que Cefas es muy duro, o porque Pablo no sabe hablar, yo prefiero a Apolos. O los otros dicen, no, yo prefiero a Pedro porque Pedro conoce el Antiguo Testamento porque es judío como nosotros. Y no sé, no me convencí. Y el otro, no, yo no quiero escuchar a nadie, yo vivo en la ley de Cristo haciendo lo que yo quiera. Y entonces cada uno tiene sus razones y cada uno desprecia a los predicadores y cree que el valor está en el predicador y no en lo que se predica. No desprecien el mensaje de Dios que es expuesto por medio de los siervos de Dios. El mensaje, hermanos, debe ser el mismo en tanto venga de la palabra de Dios. Desechen al predicador, desechen la prédica si no es palabra de Dios. Pero si es palabra de Dios, hermanos, no juzguen el contenido de la palabra por el predicador. Tal vez no es lo que ustedes esperan, o lo que yo espero a veces también. Tal vez no organiza como uno espera que organice un sermón, pero si es palabra del Señor, es palabra viva y eficaz.
Es Dios hablándonos a nosotros a través de un siervo imperfecto. Pero el Espíritu Santo, el poder de Dios, vuelve perfecta esa enseñanza para nuestra edificación. Así que no podemos despreciarlo. Él tendrá responsabilidad delante del Señor, pero nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar y atesorar las palabras de Dios, porque ese predicador viene de parte de Dios. Algunas veces despreciamos el mensaje que viene de parte de Dios porque el predicador se puso la misma camisa del domingo pasado, o porque no se puso corbata, o porque su acento no nos agrada, o sus expresiones no gustan. A veces también pensamos que la eficacia de su predicación depende de su experiencia personal. Es decir, no puede enseñar de padres si no es un padre. No puede enseñar de hijos si no tiene hijos. No puede enseñar de las esposas si no tiene una esposa. No puede enseñar de abuelos si no tiene nietos. No puede enseñar de nada porque todo depende de su experiencia. Y miren qué gran error nosotros cometemos a veces, porque juzgamos el mensaje por su mensajero, cuando el mensajero es un vil mensajero, un simple mensajero que trae el mensaje de aquel que tiene la experiencia eterna, Dios, que es el Padre de muchos, que envió a su Hijo, que tiene a la iglesia por prometida y esposa. Hermanos, ¿quieren saber quién es el más experimentado de la iglesia local? Les pregunto, ¿Andrés Engelberg o yo? Mi respuesta es Dios, hermanos. Así que ustedes no pueden juzgar a un predicador porque no tiene esposa, entonces no puede hablar de esposas. Porque no tiene hijos, entonces no se atreva a hablar de hijos. Es que resulta, hermanos, que nosotros no hablamos de nuestra experiencia personal. Nosotros traemos el mensaje del Señor, de un Dios eterno, de un Dios con toda la autoridad. Y si ustedes, hermanos, y yo rechazamos el mensaje del Señor, no estamos rechazando al predicador, estamos rechazando a Dios mismo y sus palabras. Ahora rechacen, hermanos, rechacen cuando el predicador se ponga a hablar de sus experiencias personales en el púlpito. Cuando sea el tema central, entre paréntesis, a veces se utilizan las experiencias personales como ilustración de un punto, pero no son el centro del punto. El centro es Cristo, el centro es la palabra del Señor, el centro es darle la gloria a Dios, no al hombre. Así que tengamos en cuenta esto, hermanos. A veces decimos, no nos puede comprender en las enfermedades si Él no ha padecido ninguna enfermedad. Pero como les digo, hermanos, recuerden, el predicador es solo un mensajero, es solo un heraldo de Dios. Él trae a los oyentes la experiencia del Padre de muchos, del Hijo obediente, perfecto, del que tiene el conocimiento infinito. Mayor que Dios no hay, es eterno. Quien sufrió Cristo siendo inocente, quien murió de la forma más vergonzosa, pero resucitado. Dios es quien da testimonio de su gloria por medio de Cristo. Él enseña a padres, Él enseña a esposos, Él enseña a abuelos, a hijos, a hermanos, a solteros. Él enseña a todos, hermanos, por la finalidad o el propósito final de las enseñanzas es dar la gloria al único y digno de recibirla, a nuestro gran Dios. Este es el mensaje de Pablo. Este es el mensaje de Dios. El tema, Cristo, la forma, debilidad y poder, y el propósito de la predicación que Dios bendice para la única y digna gloria del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Oremos. Señor Dios bueno, te damos mil gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por permitirnos como siervos también predicar todo tu consejo, Señor. Todo tu consejo es útil, es eficaz, es perfecto, Señor. Y te damos mil gracias. Gracias, Señor, por mis hermanos que desde allí en sus hogares están escuchando tu palabra. Ayúdale, Señor, a retener lo bueno, que es tu palabra, y aún desechar lo malo, que soy yo, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a sus corazones y al mío también, aún en medio del estudio que hice para comprender en lo poco, Señor, lo que tú tenías que decir, y lo que tienes que decir, y lo que seguirás diciendo. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque no se extingue, aunque estamos de luto, Señor, porque no nos podemos congregar. Ayúdanos, Señor, a que a través de tu poder tengamos de nuevo convicción, valor de predicar a diestra y a siniestra a Cristo y a este crucificado, porque solamente en Cristo hay salvación. Oramos, Señor, por los méritos de Cristo y en su nombre. Amén.